Ya fue anunciado por la Fed que es muy probable que en septiembre inicie el tan esperado recorte de tasas. Eso genera un montón de movimientos en los mercados financieros. Entonces en este video, que está muy bueno, yo te voy a explicar cuáles son esos impactos. Lo vamos a hacer revisando algunos gráficos históricos de qué ha pasado cuando la Fed ha hecho este tipo de movimientos en las tasas de interés. Vamos a revisar exactamente impactos positivos, negativos, más o menos al cuánto tiempo se empiezan a ver esos impactos. Y obviamente también vamos a hablar de lo que podría significar en Colombia. Así que quédate en este video que vamos a hacer un análisis muy interesante de punta a punta de lo que podríamos esperar en septiembre después de que la Fed inicie el recorte de tasas. Bueno, en este video no pretendemos adivinar el futuro. La verdad, eso es completamente imposible. Vamos a hacer netamente un análisis basado en gráficos históricos, en lo que normalmente ha pasado en este tipo de situaciones. Vamos a tratar de pensar qué podría pasar, pero esto no es una recomendación de inversión. No te estoy diciendo que inviertas en estos instrumentos de los que voy a hablar. Es un contenido netamente educativo. Bueno, entonces, para el que de pronto no sabe de qué estoy hablando, resulta que veníamos de unas altas tasas de interés debido a una alta inflación que venía más o menos del 2022. Esa alta inflación y varias variables macroeconómicas que no vienen cediendo hizo que la Fed en Estados Unidos mantuviera unas tasas de interés relativamente altas. Entonces, los mercados se mueven mucho en torno a esas decisiones. Ya la Fed anunció hace un par de semanas que es muy probable que desde septiembre empiece ahora sí un recorte progresivo de esas tasas de interés, dado que la inflación debería comenzar a ceder. Entonces, ya, digamos, varios medios lo han venido hablando, que es muy probable que eso comience a ocurrir este año y va a empezar a bajar de forma progresiva hasta algunos niveles que espera la Fed mantener para que también la inflación no se dispare. Vamos a ver entonces este tipo de noticias o este tipo de decisiones, cómo afectan a los mercados financieros desde diferentes puntos de vista y vamos a analizar diferentes tipos de activos, cómo se benefician o se afectan después de estas decisiones. Primero es que hay que entender que las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos afectan prácticamente a todo el mundo. Esas decisiones son realmente importantes. Más o menos tomando un periodo desde 1960, así se ha comportado la tasa de interés, teniendo un momento histórico que nunca más se repitió de 1980. Ahorita vamos a hablar qué pasó pues en ese momento. En este momento estamos en un nivel del 5.3. Esos son los puntos que hoy en día mantiene la Fed en sus tasas de interés. Como ven, hay un pico pues bastante importante ahí que ocurrió después de 2022 que se disparó la inflación y vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Si vemos estos picos importantes siempre están relacionados con alguna crisis o algún momento histórico. En 1980 ocurrió esa crisis histórica de la estanflación en Estados Unidos que generó una crisis económica, generó una recesión de las más importantes que se han tenido históricamente, tuvo también la crisis del petróleo. Entonces en ese momento el presidente de la Fed pues elevó las tasas al 20%. Hay que tener en cuenta que en ese momento teníamos una inflación en Estados Unidos de 2 dígitos, algo que es muy difícil de ver en la historia. Había una inflación como el 13% y eso obligó a la Fed a elevar tasas de interés hasta de 20 puntos. Eso es algo que realmente nunca más se vio. Y después de eso tenemos situaciones particulares como la burbuja.com, donde también tuvo una caída importante. Recuerden que también las tasas de interés en crisis como estas se tienen que bajar para incentivar y acelerar la economía. Entonces miren que esto es una decisión importante cuando ocurren este tipo de situaciones como la burbuja.com, la crisis financiera o el COVID. La Fed baja tasas de interés para que active la economía. Eso tiene un contra y es que en la economía todas esas variables tienen de alguna manera tienen una afectación y cuando se hace este tipo de cosas hay veces si se junta con otras variables dispara la inflación porque como hay tanto dinero en circulación pues eso hace que todo se ponga más caro y la inflación empiece a dispararse un poco pues debido a esa circulación alta de dinero. Eso ocurrió en el 2022 cuando vimos pues este dispare de la inflación y por ende el dispare de las tasas de interés que son las que hoy nos mantienen. Casi que se hizo una meseta en ese 5.3. Entonces realmente son momentos históricos que tenemos que estudiar esos bajones de tasas de interés que generaron en los mercados financieros
para tratar de hacernos una idea. Recuerden nuevamente que aquí no vamos a predecir el futuro, ni lo que les estoy diciendo es que ya fijo compren algún tipo de activo porque va a suceder algo, pero sí hacernos una idea de históricamente al menos qué ha pasado. Recuerden que acá hay algo muy importante y es que esto es una variable que hay que combinarla con una cantidad de variables extras de la economía para entender si hay una afectación positiva o negativa en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el empleo, por ejemplo, la inflación de la que hemos hablado. Hay muchas situaciones que tenemos que analizar alrededor de las tasas de interés para determinar cómo puede impactar a un activo o a otro. Vamos a empezar con uno de los impactos más importantes que son en los bonos y la renta fija. Recuerden que cuando les he explicado los bonos, y acá arriba te dejo un video donde expliqué absolutamente todo sobre los bonos, existe un mercado primario y secundario y aquí es la parte más importante que tenemos que entender. El mercado primario fue ese mercado donde en este caso Pedro hizo una compra de un bono y como las tasas de interés estaban altas, pues las tasas fijas de los Tesoro Americano pues también estaban altas. Vamos a suponer para este ejemplo que Pedro compró un bono a largo plazo, pongámosle 10, 20 años, con una rentabilidad del 5%. ¿Qué significa esto? Que el Tesoro Americano le vendió un bono, una deuda a Pedro, asegurándole una tasa de interés de 5% efectivo anual. Eso es muy buena tasa. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a bajar las tasas de interés, pues esos bonos no pueden seguir pagando tanto. Esos bonos tienen que empezar a bajar esa tasa que espera pagarle a los inversionistas. Entonces, si Andrés va a ese mismo mercado primario, seguramente va a encontrar, aquí estoy inventándome números, pero lo va a encontrar a un 4, a un 3, a un 2%. Entonces quizás ese bono pues ya no es tan atractivo para Andrés porque tiene una tasa menor. Entonces, ¿qué hace Andrés? Va al mercado secundario para tratar de comprar este bono que compró Pedro o cualquier otra persona que la compró a buen precio. ¿Eso qué hace? Que como ya los bonos que se vendieron con buenas tasas son más atractivos, pues valen más. Es muy básico, oferta y demanda. Como ya todo el mundo quiere comprar esos bonos que se aseguraron un largo plazo a una mejor tasa, pues es lo que va a pasar con esos bonos es que obviamente van a subir el precio. Entonces, esto es muy natural que lo empecemos a ver. Activos que inviertan en bonos como ETFs, por ejemplo, deberían empezar a subir su precio, porque como bajan las tasas hay una relación inversa. Los inversionistas que vayan a ir a buscar bonos no van a encontrar las tasas que hasta hoy teníamos y por eso las van a ir a buscar en el mercado secundario. Súper fácil de entender, pero súper importante porque este es uno de esos impactos que son más tangibles de entender. Entonces, en general, la renta fija se mueve muchísimo por los valores de los bancos centrales. Pasa no solo en Estados Unidos, sino en todos los países. Y cuando la Fed empieza a bajar tasa de su banco central, es muy probable que en general los bancos del mundo comiencen a hacerlo, porque muchos de ellos están invertidos o tienen derivados o activos atados a esa tasa de interés del Tesoro Americano. En la medida que empieza a bajar, pues en general todos los instrumentos de renta fija deberían de comenzar a bajar también sus tasas. Si vemos en la historia un ETF dedicado a bonos, que realmente es difícil encontrar un ETF con bastante historia para comparar exactamente esos momentos históricos, si encontramos que hay unos momentos específicos, las flechitas en rojo, donde hubo una subida. Es el efecto que habíamos hablado. En algunos de esos periodos está debido a la bajada de tasas de interés de la Fed, que lo vimos en el gráfico pasado. Algunos de esos momentos coinciden con esas bajadas. Entonces, cuando baja esa tasa de interés, suben los valores de los activos atados a ese tipo de instrumentos de inversión como son los bonos del Tesoro Americano. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, acá en este punto donde estamos 2024, ¿ocurrirá nuevamente un rally o un alza importante después de que la Fed comience a bajar tasas de interés? Pues realmente no lo sabemos. Lo que sí puedo asegurar es que eso no se hace de inmediato. Eso toma un tiempo para que empiece a verse un efecto pues alcista sobre esos instrumentos. Vamos a ver un instrumento que seguramente le interesan a la mayoría. ¿Cuáles son el impacto de las acciones? En las acciones realmente el impacto no es tan inmediato. Eso es lo más importante. ¿Puede haber un efecto relacionado? Sí. Inmediato no lo es tanto. Si nos damos cuenta, miren que después de lo que ocurrió, por ejemplo, en la burbuja.com de los 2000, pues miren que realmente en este caso el S&P 500 siguió un mercado bajista durante algún tiempo, ¿sí?
Fue después más o menos de 2003 donde inició un rally alcista, así que ahí no hubo una relación directa, que la Fed empezó a bajar tasas y de inmediato el mercado se repuntó de forma alcista. Le tomó un tiempo. Luego, por ejemplo, después de la del 2008, miren que sucedió lo mismo. La caída los mercados en 2008 fue demasiado fuerte y la Fed comenzó a bajar tasas y luego de un tiempo comenzó ese rally alcista de ahí en adelante. Así que no quise tomar más periodos en el tiempo porque casi que esto se repite. En algunos casos la bajada de tasas genera un efecto rebote inmediato, en otros toma algunos años. Así que el corto, mediano y largo plazo es muy importante después de este tipo de decisiones. Además que está combinado por otro montón de variables. Pues mire lo que pasó acá, por ejemplo. Después de la crisis de la burbuja.com hubo un rally alcista y gigante en los mercados, pero después hubo una crisis financiera que desplomó a niveles inclusive inferiores de la burbuja.com. Entonces, sinceramente, hay muchas variables en el medio para que afecten positiva o negativamente a los mercados y puede pasarnos algo como estos, en los que un inversionista que, por ejemplo, compró en el 2002, 2003 y creyó comprar en un punto muy bajo, tuvo otra caída gigantesca en el 2008 debido a otra crisis, que eso puede pasar realmente. Entonces, obviamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay algunos sectores que se benefician más después de esto. Y miren esta gráfica tan interesante que me encontré, donde miren que hay unos estudios que tomaron otros momentos en los que la Fed bajó tasas, qué pasó con las small, mid y large caps después de los 3, 6 y 12 meses siguientes. Entonces, como pueden ver, el ganador absoluto son las small caps. Los primeros 3 meses subieron un 10.9% en promedio, después de 6 meses un 14.2% y después de un año un 26% respecto a 22 de mid caps y large caps 15.6%. Entonces acá hay un histórico muy interesante. Después de la bajada de tasas de la Fed, las small caps es para prestarle atención y creo que ya se ha hablado un montón en algunos espacios y otros analistas lo han dicho. Las small caps hoy son de esos sectores, de los poquitos sectores que no están a precios tan caros o tan sobrevalorados como si están, por ejemplo, las large caps. Así que ahí hay que ponerle un ojo a ese sector de las small caps. Y también vamos a darle un repaso rápido. Aquí prometo pues que no me voy a demorar tanto para que evaluemos un poco qué pasa con otros sectores. Entonces hablemos del sector inmobiliario. Este tiene que ser uno de los grandes ganadores. Recordar que el sector inmobiliario se mueve mucho a razón de los créditos. Los créditos en Estados Unidos hoy en día tienen tasas de interés muy altas. En la medida en la que la Fed baje y suavice las tasas de interés, pues los bancos también van a bajarlas y por ende un sector que se va a mover un montón va a ser el inmobiliario. Las hipotecas van a bajar y seguramente acá tendremos, específicamente hablando de la bolsa, por ejemplo, el sector de los rates se debería ver bien beneficiado. Entonces el sector inmobiliario para prestarle atención después de este movimiento de la Fed. Y también hagan los análisis de históricamente cómo se han visto beneficiados. Los bancos, obviamente, la gente debería nuevamente volver a retomar créditos de consumo, pues, créditos para invertir en algunas cosas. Entonces ahí los bancos otra vez empiezan a jugar un papel importante. Todo el sector financiero nuevamente con inyección de capital, otra vez ingresos. Así que el sector bancario deberíamos de verle un movimiento también interesante después de esta jugada de la Fed. El dólar, esto es súper importante que lo hablemos. El dólar en escenarios como estos de alguna manera se debilita. ¿Por qué? Porque inversionistas al ver que sus tasas de interés en mercados americanos en dólar pues comienzan a bajar, pues comienzan a buscar dónde llevar su dinero con otras tasas de rentabilidad más interesantes. Entonces el dólar, este es uno de los movimientos en los que el ciclo debería de bajar el dólar y debería favorecer a otros mercados como cuáles, como los emergentes. Recuerden que acá arriba también les dejo un video en el que hablé de él, donde expliqué un poco que esos ciclos de los emergentes se dan en gran medida cuando el dólar, el DXY principalmente, baja, que este es uno de los motivos por los cuales el DXY debería empezar a bajar y pues inversionistas deberían empezar a llevar capitales a otros mercados y los mercados emergentes son históricamente uno de esos mercados principales donde viajan o fluyen esos inversionistas que ya no buscan tanto el dólar porque empieza a ser menos atractivo, al menos como tasa de interés fija. Bueno, y hagámonos la pregunta en Colombia. En Colombia
¿qué debería de suceder? Que también los bancos comiencen a bajar sus tasas de interés, que ya venían haciéndolo porque nuestro Banco de la República ya venía suavizándolas, pero acá debería haber una suavización aún más fuerte. Eso también debería incentivar sectores que hoy están muy golpeados, como el sector de la construcción, uno de los sectores que más nos tiene golpeada nuestra economía. Eso debería incentivar nuevamente al crédito de consumo, al crédito de vivienda. Ojalá que sí, porque lo necesitamos. Y otra cosa muy importante, personas que hoy están muy atadas a renta fija, seguramente esas tasas de interés van a bajar. Hay que recordar que nuevamente los instrumentos de renta fija tienen eh, como derivados o tienen al lado activos atados a tasas de interés del Tesoro americano, que ya hablamos que van a comenzar a bajar. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Otros tipos de renta fija, como las cuentas de alta rentabilidad, también hay que echarles un ojo, porque eso hoy en día tenemos unos valores que son insostenibles, y mucho menos cuando desde Estados Unidos se empieza a bajar esa tasa de interés. Así que esto acelera un poco más esa bajada de interés que tiene que llegar en algún momento. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Realmente es uno de esos videos diferentes porque aquí no hablamos de impuestos, de esas cosas que hablamos normalmente, sino que hicimos un análisis financiero, económico de lo que podría suceder en los próximos meses. Si tú quieres aprender conmigo a invertir en la bolsa de Nueva York, a comprar ETFs, valorar acciones de empresas, buscar precios, hacer análisis fundamental sobre ellas, value investing y muchísimo más sobre impuestos en las inversiones, pues te invito a mi curso, que lo encuentras en la página de ovala.com, un curso espectacular donde les enseño absolutamente todo eso. Formamos una comunidad de inversionistas en que los uno en un grupo en el que hablamos cosas muy interesantes entre todos, y tenemos clases en vivo trimestrales, así que te espero ahí si de pronto aún no estás inscrito en el curso, y nos vemos en un próximo video.